Muchas gracias, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista, licenciado Juan Francisco Torres Landa Rufo. Me encanta estar aquí y primero que nada, pues decir que usted ha marcado la historia, no nada más en México, sino en la humanidad, porque ha logrado que se declare inconstitucional y se aplique el libre desarrollo de la personalidad en México. ¿Pudiese usted decirnos más o menos qué fue lo que pasó? Sí, con gusto. Y ahí empezaría por aclarar que este no es un trabajo personal. Hay un grupo muy importante. Esto es resultado de un trabajo en equipo. Hemos visto en México Unido contra la Delincuencia desde hace muchos años que los temas de seguridad y justicia son de hecho la piedra angular, la razón por la cual México Unido contra la Delincuencia existe, lamentablemente, ¿no? Si las condiciones fueran otras, a lo mejor nos dedicaríamos a cuestiones menos impactantes, pero nuestro país desde hace muchos años ha venido teniendo un padecimiento importante en este flagelo, en este impacto que a toda la ciudadanía, estoy seguro, le ocupa y le preocupa. Y en México Unido, más o menos por ahí de 2010, 2012, empezamos a percatarnos de que algo faltaba en nuestro diagnóstico, algo faltaba en nuestro actuar, porque a pesar de muchos programas, a pesar de muchas acciones de seguimiento, los niveles de delincuencia simplemente no bajaban. Y después de una revisión exhaustiva, vamos a llamarla así, veíamos que el común denominador era que la fortaleza financiera, los recursos con los que opera la delincuencia organizada, no solamente no bajaban, sino que incluso se iban incrementando. Y que eso representaba el hecho de que el Estado mexicano no pudiera realmente cumplir su función de doblegar a estas bandas y que por lo mismo dejaran de actuar. Revisando de dónde venía este recurso tan importante, pues la conclusión se hizo muy obvia al cabo de algunos estudios y era claro que el dinero provenía de toda la actividad relacionada con drogas, con todos los estupefacientes. Entonces, había que revisar entonces cómo le hacemos para que esa fuente de riqueza se aminore, se reduzca o idealmente se elimine. Hicimos un foro en el Museo de Antropología en febrero de 2012, fueron 3 días y trajimos a prácticamente todos los expertos en el mundo para darnos una semblanza, una idea de qué es lo que en esta materia se estaba haciendo en otros lugares del mundo, cuáles habían sido los estudios, las conclusiones, recomendaciones. Después de 3 días, lo que inicialmente era algo que suponíamos estaba sucediendo en nuestro país, después de 3 días nos quedó clarísimo que lo que estaba sucediendo en nuestro país es que por tener una posición geográfica muy próxima, cercana, inmediatamente siguiente al mercado más importante de consumo de drogas, pues nos habíamos convertido en un mercado fabuloso, ya no solamente para el mero intermediario, ¿no?, que fuimos muchos años cuando Colombia era el productor principal, sino que nos convertimos en realmente los dueños de ese tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Y que por lo tanto, si se trataba de vencer a la delincuencia organizada por las vías convencionales, lo único que íbamos a lograr era niveles mayores de violencia, niveles mayores de frustración, niveles mayores inclusive de pérdida de instituciones que no lograban su cometido. Y lamentablemente no nos equivocamos, porque lo que en ese momento ya eran algunos años de la famosa guerra contra las drogas, se siguió prolongando hasta la fecha, de hecho. Entonces, concluyendo 2012, dijimos, es importantísimo que podamos hablar con las autoridades para que les mostremos qué es lo que realmente está sucediendo en este terreno y que abran los ojos para decir si lo que hemos hecho durante muchos años y particularmente a partir de finales de 2006 no está rindiendo resultados, caray, lo que tendríamos que señalar es que sí hay otras alternativas, hay otras opciones, con miras a qué, a que haya una mejor forma de explicarle a la ciudadanía que lo que no funcionaba se cambió y que ahora teníamos mejores formas de darles, caray, lo único que queremos es tranquilidad, paz en las calles y la simple y sencilla pues finalidad de que alguien salga de su casa sabiendo que esa noche va a regresar sin ser víctima de la delincuencia en cualquier formato, bien sea robo, derecho de piso, secuestro, etcétera, ¿no?
Lamentablemente no encontramos necesariamente el eco, no encontramos la respuesta franca y contundente que nos hubiera gustado decir, tienen toda la razón, vamos a analizar otras alternativas y vamos a darnos a justamente buscar cómo dar mejores resultados. No encontramos esa óptica. Sí encontramos cerrazón, encontramos una serie de argumentos, la verdad es que muy pobres, y en muchos casos diciéndonos tienen toda la razón, o sea, aceptaban que lo que nosotros les decíamos era totalmente cierto, pero en corto nos decían, no puedo admitirlo porque eso equivale a decir que yo me vengo equivocando durante algunos años o décadas y no estoy dispuesto a correr el costo político de me equivoqué y por lo tanto ahora cambio. O algunos otros, digamos, menos a lo mejor profundos en su reacción, decían, no, es que el electorado eso no le va a entender y si yo ahorita hago un cambio, pues probablemente eso va a generar un desánimo por parte de quienes van a votar y a lo mejor yo pierdo una elección por improvisar en algo de lo cual no estoy 100% seguro. O sea, como si las elecciones fueran más importantes que el bienestar de mediano y largo plazo de la población. ¿Todo esto a qué nos llevó? A que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no estaban en disposición o no querían cambiar, pues las opciones se limitaban mucho y quedaba solamente el Poder Judicial, los tres poderes de la Unión. Nada más que el Poder Judicial no es un órgano de consulta. O sea, yo no le puedo llegar a decir a un juez, oiga, señor juez, ¿usted qué opina de la política prohibicionista de drogas? ¿Qué opina de que se generen tal cantidad de muertos? ¿O qué opina que haya tal cantidad de desplazados? ¿O tal cantidad de desaparecidos, etcétera? El juez va a decir, yo no opino, yo resuelvo controversias. A mí me tienen que presentar un pleito entre la parte A y la parte B y yo determino quién tiene la razón. Ok, es una buena forma de entender cuál es el papel del Poder Judicial. Entonces ahora, ¿cómo le hacemos si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no quieren hablar con nosotros o no quieren aceptar sus errores? ¿Cómo le hacemos para que el otro poder nos ayude a decirle a los otros dos poderes, tienes un problema, hay un error en tu forma de actuar y por lo mismo debes de actuar? Ya no como una mera recomendación, sino como un resultado de un litigio en el cual se planteara ese tema. Y ahí, digamos, lo genial de la estrategia es que a base de una lluvia de ideas de varias organizaciones, llegamos a la determinación de que sí había una forma en la cual podíamos hacer el planteamiento, no de consulta, sino de una controversia, para que los jueces se vieran obligados a resolverla. Y entonces, la estrategia fue la siguiente, y repito, México Unido contra la Delincuencia, el Centro de Estudios de Impacto Social, el CEIS, y una serie de abogados, dijimos, creo que esto puede funcionar para lograr el objetivo. ¿Qué fue lo que hicimos? Generamos el primer club canábico en el país, que se llama SMART, Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Entonces generamos legalmente un club canábico. Cabe señalar que todo lo que hemos hecho siempre es dentro del cauce de la ley, porque lo que no queríamos era generar un cambio diciendo, bueno, sí, generaron un cambio, pero lo hicieron violentando la ley, lo hicieron realizando actos que van en contra de la Constitución. Eso sería un contrasentido. Todo eso lo hicimos dentro del cauce de ley. Entonces, generamos SMART. Fuimos, y ese es el propósito, a pedir a nombre de SMART y de 4 de sus integrantes un permiso ante COFEPRIS para justamente operar el club canábico. Cuando COFEPRIS recibe la solicitud, dice, pues estos cuates deben estar locos, porque es obvio que lo que están pidiendo es contrario a la Ley General de Salud y se los tengo que negar. Evidentemente se los tengo que negar y lo vieron como un trámite más, como si fuera una solicitud dentro de muchas otras que hubieran presentado. Afortunadamente lo vieron así, porque nos expidieron la negativa, el rechazo, el no al permiso, y citaron los preceptos de la Ley General de Salud, exactamente los que nosotros necesitábamos. ¿Para qué? Para ir por la vía de amparo y presentarle a un juez de distrito, señor juez, fíjese que tenemos un problema, porque aquí la autoridad administrativa, COFEPRIS, nos está negando un permiso con base en estos artículos, pero resulta que estos artículos están en conflicto directo con derechos humanos que tenemos los solicitantes del amparo, los quejosos se dice,
y que a partir de la reforma de 2011 son catalogados justamente por la Constitución, y que incorpora estos derechos no solamente los expresamente previstos en el primer capítulo de la Constitución, sino también los de derecho convencional, es decir, los tratados internacionales. Entonces nos dio un abanico formidable para ir por la vía del amparo y reclamarle a un juez: señor juez, COFEPRIS está actuando en contra de la Constitución, necesito que nos protejas y que por lo tanto le instruyas a que nos dé el permiso respectivo. Pasaron de que decidimos formar SMART a los pasos siguientes, pasaron 3 años. Entonces, 1 año en el diseño y la solicitud, luego presentamos el amparo y vino una negativa. El juez de distrito pues, obviamente se sorprendió ante lo que vio y dijo: bueno, ¿qué me están solicitando estos cuates? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver el consumo de marihuana con los derechos humanos, la negativa de COFEPRIS, etcétera? Pero el juez dijo: están en su derecho de solicitar que yo haga una revisión de si ese acto de COFEPRIS es violatorio o no de la Constitución. El juez nos dijo: miren, su planteamiento es novedoso, su planteamiento es hasta, digamos, valiente, pero hay que ver si ese planteamiento realmente amerita, jurídicamente hablando, que yo les dé la razón. Y la verdad es que el juez dijo: esto creo que lo debe resolver alguien más arriba, este es un tema suficientemente complicado, yo prefiero negarles el amparo y que ustedes lo lleven arriba. Y efectivamente nos negan el amparo y vamos a la revisión. Pero por la trascendencia del asunto, en vez de que se quedara en un colegiado, logramos que lo trajera a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es decir, para los no abogados se fue, digamos, hasta la cúspide, ¿no? Hasta el tribunal máximo de nuestro país. Y ahí la primera sala, el expediente duró 1 año, 1 año de estudio. Se dice fácil, pero son 12 meses de que se estuvo estudiando, se estuvo analizando, se estuvo revisando, hasta que después de mucho ir y venir, pensábamos de hecho que en algún momento la ponencia, de hecho el ministro entonces ponente es hoy el presidente de la Corte, ¿no? Y no sabíamos pues, si de alguna manera simpatizaba con lo que le estábamos sugiriendo, si entendía los alcances de lo que esto suponía, pero tuvimos audiencias en las cuales, por ejemplo, llevamos a doctores, llevamos a psicólogos, llevamos a ex procuradores, llevamos a ex secretarios de gobernación, o sea, para que tuviera un alcance, digamos, para decir por qué estábamos sugiriendo esto, que fue una de las preguntas importantes del ministro. Y al cabo de 1 año finalmente se listó, y el 4 de noviembre de 2015 se otorga el amparo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la cual le digo que es el día 444, porque fue el 4 de noviembre de 2015, 4 ministros le dieron el amparo a 4 personas físicas, los 4 miembros de SMART, entre ellos tu servidor. Y el razonamiento de la Corte fue relativamente sencillo, fue ¿qué pesa más? ¿Los derechos de libre desarrollo de la personalidad y de autodeterminación de estas personas o las prohibiciones que están en la Ley General de Salud? Y la determinación de la Corte: no, pesan más los derechos que están en la Constitución que una determinación en la Ley General de Salud. Por varias cosas. Una, digamos, de las muy puntuales es que había una desproporción. La desproporción es cómo es posible que en una ley secundaria, pero que en una ley se le pretenda incluso sancionar con la pérdida de la libertad a personas que no le están haciendo daño a ningún tercero, que en el peor de los casos están haciendo daño a sí mismos, con una sustancia que de hecho es menos lesiva, menos dañina que lo que hace el tabaco o el alcohol. Hay una desproporción en esta ley, es equivocada su forma de sancionar este proceso y por lo tanto es contraria a los derechos de estos individuos. Por lo tanto, se les otorga el amparo, y ese amparo resultó en que COFEPRIS se vio obligado a otorgarnos los permisos para la siembra, cultivo, cosecha y consumo de marihuana para nosotros 4. Lo que nos interesaba que era justamente decir que el máximo tribunal determinara que estas disposiciones de la Ley General de Salud eran contrarias a la Constitución. Antes de noviembre de 2015 ya sabíamos que la prohibición era una política pública no rentable, que era una política pública desastrosa, porque no generaba un solo bien, que lo único que hacía era un desperdicio de recursos y de tiempo de la autoridad,
y que al final del día lo único que ha provocado es empoderar a la delincuencia organizada. Pero a partir de noviembre de 2015, del 4 de noviembre, ya sabemos un ingrediente adicional, es contraria a la Constitución. Entonces, eso era un elemento, pues la verdad es que sumamente poderoso, porque ahora sí nos podíamos regresar con el Ejecutivo y con el Legislativo y decirles, oigan, el máximo tribunal ya les dijo a ustedes que están aplicando leyes. En el caso nuestro ya no las pueden seguir aplicando, pero en la medida que lo sigan aplicando contra otros mexicanos, están violando la Constitución, porque los derechos de los quejosos que se nos reconoció expresamente son los mismitos de todo el resto de la población. Entonces, su obligación es modificar la ley, legislativo, y tú, presidente y Poder Ejecutivo, dejar de aplicarla, porque estás violentando los derechos de los mexicanos. Lamentablemente ellos, aunque reconocieron e hicieron algunos esfuerzos, realmente no fueron, y a la fecha hoy, no han sido consecuentes con esas determinaciones. Pero desde entonces sí ha habido un cambio. Hubo 4 resoluciones adicionales en el mismo sentido por el mismo tribunal que hoy, hace algunos meses, se logró que la consecución, la suma de esas 5 resoluciones generan una jurisprudencia que ya tiene carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista práctico? Quiere decir que cualquier persona que vaya a pedir un permiso para efecto de cannabis ante COFEPRIS, por ese solo hecho, al momento en que COFEPRIS le siga negando el permiso porque la ley sigue conteniendo la prohibición, un amparo ante el juez de distrito, uno puede reclamar la aplicación obligatoria de la jurisprudencia y el juez de distrito en automático va a otorgar el amparo y por lo tanto me regreso con la sentencia y COFEPRIS me va a dar el permiso respectivo. Eso es lo que se ha logrado, digamos, a lo largo de estos años. El foco no es el otorgamiento de los permisos, no. El foco principal es declarar y resaltar que la política pública que conocemos como de prohibición de drogas es anticonstitucional y que por lo tanto debería cambiar y entre más rápido mejor. Porque lo que vemos, insisto, hoy en las calles, 2017 fue el año más violento, 2018 fue el año más violento, 2019 va a ser el año más violento. O sea, seguimos incrementando las cifras de muertos, de desaparecidos, de desplazados, de territorios en los cuales no hay autoridad, por lo menos autoridad constitucionalmente reconocida, y vemos una desastrosa actuación por parte tanto de las autoridades que quieren vencer a la delincuencia organizada, que no van a poder, porque no se puede por la vía de la violencia, porque aquellos tienen más recursos y en algunos casos tienen hasta mejor armamento, y que los que están encargados de modificar las leyes para quitarles ese poder en cuestión económica, en cuestión del monopolio del negocio y la regulación, no han hecho su tarea. Es criticable antes. Hoy es doblemente criticable porque un solo partido controla las 2 cámaras del Congreso y por lo tanto en un abrir y cerrar de ojos podrían cambiar las leyes para que lográramos este objetivo. Déjame le agrego un ingrediente adicional para ser contundentes. El Plan Nacional de Desarrollo presentado por esta administración, en su inciso 5 en materia de seguridad y justicia, dice expresamente: la política prohibicionista es un desastre, la política prohibicionista no funciona, es urgente adoptar medidas distintas y por lo tanto debemos de cambiar lo más rápido posible. Entonces ahí la pregunta es, si ya lo dijeron, si la Corte ya expresó que es jurisprudencia obligatoria, si ellos mismos han presentado iniciativas como las de Olga Sánchez Cordero, entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación, la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen más rápido? ¿No tienen urgencia en debilitar a la delincuencia y empoderar a la autoridad? ¿No sería mucho mejor idea quitarles el flujo de dinero y que eso pase a ser, digamos, un tema regulado del Estado, como lo es el caso del alcohol y el tabaco, que podemos gravarlo con impuestos, que podemos regularlo con específicos, digamos, sobre lugares de consumo, sobre lugares de venta, sobre edades de disponibilidad, etcétera? Insisto, como lo hacemos con las otras drogas. Dicho sea de paso, todas son drogas, algunas son legales y otras son ilegales. No hay drogas buenas, nada más que caprichosamente hay unas que están dentro del marco de la ley y otras que están fuera. Para los padres de familia yo les diría algo que es muy importante. Muchos nos dicen, es que ellos lo que quieren es que las drogas se vuelvan un artefacto o un insumo de venta común en supermercados, como si se tratara de caramelos. Nada más alejado de la realidad. Eso no es lo que sugerimos.
Lo que sugerimos para que les quede muy claro a los padres de familia es que hoy en día sus hijos, nuestros hijos, están en un riesgo mortal. ¿Cuál es el riesgo? Que como el Estado no ejerce el control regulatorio sobre las drogas, insisto, como sí lo hace con el tabaco y con el alcohol, hoy en día nuestros hijos tienen acceso a esas drogas en callejones oscuros, donde hay una cantidad de pastillas de todos los colores del arco iris, en que no sabemos qué tienen, no sabemos qué dosis les están administrando, no sabemos cada cuánto están teniendo acceso, porque la única regulación disponible para esos efectos es un billete de la denominación correcta. El resto de la regulación lo tiene la delincuencia organizada, porque en el momento en que el Estado hizo la prohibición, le entregó a la delincuencia organizada la regulación de las drogas. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Que el Estado recupere esa regulación, que recupere la capacidad de decir quién puede fabricarlas, cuál es la calidad que deben tener, quién puede o no recetar su uso, qué pasa con los menores de edad, etcétera. Eso es una mucho mejor apuesta que lo que sucede hoy en día. Oye, ¿estamos solos en esa apuesta? No, estamos solos en la que llevamos hoy en día, porque Canadá ya tiene una legislación federal en materia de cannabis. En Estados Unidos, más de 30 estados tienen ya una regulación en la cual la cannabis, la marihuana, tiene un régimen en el cual no es ilícito, sino es lícito su consumo, receta, uso, etcétera. Y nosotros somos el único país de la región que estamos empecinados en sostener una prohibición que los socios comerciales ya no quieren y que nos brinda a nosotros un caudal de intranquilidad y de inseguridad como lo que puede respirar cualquier ciudadano en cualquier parte del país. Ya no podemos decir que la Ciudad de México o que algunas de estas es una zona libre de la violencia. Lamentablemente tenemos violencia ya en todos los lugares. Entonces es absolutamente necesario que demos cuenta de que el cambio es urgente, de que a la autoridad se le debe exigir dejar a un lado dos componentes muy importantes: mezquindad e hipocresía. Hipocresía, ¿por qué? Porque ellos saben que todo lo que te estoy diciendo de datos, ellos tienen esa información multiplicada por 10 o por 100. Ellos saben exactamente lo que está pasando en las calles, ellos saben lo que está pasando en una lucha en la que no están ganando. Entonces, en ese sentido son hipócritas porque no están revelando la verdad. Y son mezquinos porque si conocen esa verdad y no optan por el cambio, están traicionando una de sus obligaciones principales, que es protegerte a ti, a mí y a todas las personas que están en este país. Por eso el cambio es urgente y debiéramos ser contundentes en que la exigencia fuera lo más visible y lo más continua hasta que hagan su chamba. Muy bien. Finalmente, como ciudadanos, ¿nosotros qué pudiésemos hacer? Pues mira, lo que tenemos que hacer es un par de cosas. Uno es informarnos. En la página de México Unido contra la Delincuencia, www.mucd.org.mx, hay material que está diseñado con el propósito directo, dos cosas. Uno, de que justamente los ciudadanos entendamos por qué el cambio es necesario, y dos, que tengamos también los argumentos para hablar con las autoridades y para hablar con los detractores y explicarles por qué este cambio no solamente es necesario, sino es lo responsable a realizar. Entonces, lo primero es que tenemos que ser informados, porque durante muchos años, te diría durante décadas, nos engañaron. Fuimos objeto de un endoctrinamiento para tratar de que sostuviéramos una política que lo único que generaba, desde el punto de vista de ellos, era un caudal de uso de recursos importante. O sea, hemos gastado en este tema en seguridad miles y miles y miles de millones de pesos. Muchos se han beneficiado de esto. Entonces, los que no quieren que cambien es justamente los que están acostumbrados a ese flujo. Pero frente a lo que está pasando en las calles, esto no tiene vuelta de hoja, se tiene que cambiar y se tiene que cambiar rápidamente. Entonces, repito, los ciudadanos tenemos que hacer dos cosas: informarnos por un lado y por el otro lado ser exigentes. Y tenemos que ser exigentes con senadores, con diputados, evidentemente con el presidente y con su gabinete. Hoy tenemos la ventaja que las redes sociales nos permiten acceso. Hoy podemos vía Twitter o vía Facebook tener un contacto directo con todos estos funcionarios que les llegan los mensajes directamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, iniciamos campañas de concientización y el efecto es que la gente pueda subirse a esto, replicarlo, repetirlo y finalmente generar las condiciones para que lo que antes nos decían que tenía un costo político hacer el cambio, ahora es al revés. Ahora el costo político es no realizar el cambio.
Y repito, si ya tienes una admisión concreta por parte del gobierno actual en su Plan Nacional de Desarrollo que esta política no debe sobrevivir, lo que tenemos que hacer es presionarlo para que esa promesa que ya está en blanco y negro la cumplan mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, cuanto más. Porque si no, la suma de muertes en las calles, ellos son cómplices. Y lamentablemente vamos a llegar a 2019 como el año más violento del país. Si no hacemos un cambio, eso se va a cumplir. Y la verdad es que es una contabilidad que a mí me gustaría estar contando el número de carros que exportamos, el número de nuevas inversiones que tenemos, etcétera, etcétera. No el número de muertos que tenemos, que nos coloca en los primeros lugares a nivel mundial. Eso debe de cambiar y cuanto antes mejor. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Juan Francisco Torres Landa. Es un honor estar aquí a su lado. Encantados. Muchas felicidades.